tardes. Buenas tardes. Siendo la hora antes señalada, hoy 26 de agosto del año 2013, continuamos con la diligencia de audiencia pública que trata el artículo 430 siguientes del Código de Procedimiento Civil dentro del presente proceso verbal de menor cuantía de indemnización por imposición de servidumbre, adelantado a la instancia de los señores por Fran Aguasierra y Aragón Borges de Aguas, a través de su apoderado judicial, en contra de Jesús Pineda Angarita y Doriana G. Puerto Duarte. Para efectos de dejar constancia en el registro, procedemos a verificar la presencia de las distintas partes intervinientes. Por favor, por la parte actora. Gracias, su señoría. Un saludo para todos los presentes. Como apoderado de la parte demandante, Pablo Elías Pereira Angarita, cédula 79-514-308 Bogotá y tarjeta profesional 101-668 del Consejo Superior de la Judicatura. Los demandantes. Aragón Borges de Aguas, cédula 37-800-542. Paul Fran Aguasierra, cédula 5-560-840. La parte demandada representa al señor Luis Jesús Pineda Angarita. Por el señor Luis Jesús Pineda Angarita, Cristian Ferlén Bautista González, cédula de ciudadanía 91-391-065 de Barichara, tarjeta profesional 161-985 del Consejo Superior de la Judicatura. Don Luis Jesús me informó que no podía asistir por causa de paro grave. La otra parte demandada. Por la señora Doria, el apoderado Esteban Camargo Burgos, cédula 19-230-223, tarjeta profesional 169.896 del Consejo Superior de la Judicatura. Doriana G. Puerto Duarte, cédula de ciudadanía 63-301-983 de Bucaramanga. Atendiendo que la diligencia de audiencia se va a cabo el 16 de agosto del año en curso, es la continuación de la misma del día de hoy. Quedó por obtener el dictamen pericial que ha de rendir el auxiliar de la justicia, Luis Arturo Lasprilla Perico. Se le solicita que concurra al estrado judicial para que proceda a rendir el experticio técnico en los términos en que se dispuso. Es decir, el concepto que ha de basarse sobre la instalación de la servidumbre de aguas que se dice ha sido impuesta sobre el predio de los demandantes y el avalúo e indemnización de la misma en el eventual caso de verificarse o constatarse su existencia. El señor auxiliar de la justicia se le solicita en consecuencia, antes que nada, que se identifique sus nombres y cédula de ciudadanía y consecuencialmente proceda a rendir el respectivo experticio técnico. Buenas tardes, mi nombre es Luis Arturo Lasprilla Perico, soy arquitecto, mi número de cédula es 91.067.470 y mi matrícula profesional es la 68.724.527 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. A continuación voy a leer el informe sobre el experticio. Denominaba aquí el proceso verbal de indemnización por imposición de servidumbre. Inicialmente, en el informe para la determinación de la servidumbre, he anexado aquí unas teorías que van a permitirle el informe como está. Inicialmente dice: la servidumbre es un derecho real que se le impone a un inmueble para beneficio de otro u otros inmuebles. El predio que soporta la servidumbre se denomina sirviente. El predio que se favorece con la servidumbre se denomina dominante.
El terreno en su totalidad va a soportar un gravamen o una limitación y su uso será afectado en la sección en que se crea la servidumbre. La servidumbre se diferencia de la expropiación en que el propietario del inmueble no pierde el derecho de dominio sobre su propiedad, solo se le imponen limitaciones en el uso. Existen tres tipos de servidumbres: las naturales, que se crean porque así lo define la naturaleza, ejemplo, terrenos que reciben aguas de predios vecinos, que dependen mucho de la ubicación, la topografía, etc. Las servidumbres legales, que son las que se crean por ley para utilidad pública y privada. Las voluntarias, que el hombre puede crear las servidumbres que desee y es un acto de su propia voluntad. Las servidumbres también se clasifican en continuas, que son aquellas como las de acueducto, líneas de alta tensión. En este caso no necesitan la continua intervención de la mano del hombre. Las discontinuas, que son las de paso, que necesitan más constantemente la acción del hombre para su mantenimiento, etc. Las servidumbres pueden ser aparentes, en el caso de las que se observan fácilmente, que son visibles, que son las líneas de alta tensión, por ejemplo. Las no aparentes, las que no se perciben a simple vista, como las tuberías subterráneas, como es el caso que nos compete. Las servidumbres deben de inscribirse en el registro público de la propiedad para que aparezcan en los estudios de registro, especialmente en el caso de las no aparentes. Las servidumbres también pueden ser positivas en el caso en que el propietario del fondo dominante ejerce acción y el propietario del fondo sirviente tiene que soportarlo. Eso sería una servidumbre positiva. Una servidumbre negativa es aquella que tiene que abstenerse de hacer algo por el propietario del fondo sirviente debido a la servidumbre. Ejemplo, no sé, que una servidumbre no me permita desarrollar la actividad comercial, sembrar, cultivo, etcétera, ese tipo de cosas. Eso sería una servidumbre negativa. Las servidumbres también pueden ser aéreas, en el caso de las líneas de sistemas eléctricos y tuberías, ductos aéreos. A nivel del terreno, los canales de riego, las tuberías, accesos, caminos, sitios de torres, tanques, etc. Y subterráneas en el caso de las tuberías de agua potable, de oleoductos, cables eléctricos y telefónicos, colector de aguas negras, agua pluvial, en el caso nuestro, y las tuberías de gas. Tanto para expropiaciones como para las servidumbres se debe de aplicar el método de antes y después para el pago del daño al remanente. Identificación de la servidumbre en el caso que nos compete. La ubicación es en un terreno urbano. Tipo de servidumbre es una canalización de aguas lluvias en tubería PVC sanitaria de diámetro de 6 pulgadas. La afectación básicamente está determinada por el área. Tiene una longitud de 35 metros lineales aproximadamente. El ancho de la servidumbre es de 60 centímetros y está especificado en un cuadro que hay anexo. Área del terreno, que es el ancho de la afectación por la longitud, en este caso serían 21 metros cuadrados. El área afectada por la servidumbre de tubería de aguas lluvias, el área afectada directamente sería 21 metros, y el área afectada por ese gravamen sería el resto del terreno. En este caso, el terreno que es el terreno siguiente, el terreno del predio de los señores Aguas Borges, el área afectada por el gravamen sería de 992.25 metros cuadrados. Esa ubicación y esas aparecen en un plano anexo en este informe. Parámetros por afectación. El evaluador colombiano Francisco Ochoa ha publicado artículos sobre servidumbres y ha aportado tablas con factores por los que se debe de afectar el monto de la servidumbre. Para ello ha partido de 3 categorías dependiendo del grado de afectación al inmueble de ISOR. La categoría baja. Las servidumbres que se han clasificado en esta categoría son las que no se observan a simple vista y no presentan un riesgo destructivo, como las líneas telefónicas y eléctricas. Pueden utilizarse para cierto tipo de cultivos y ganadería. Se permite la construcción de obras civiles livianas sobre ellas, pisos de concreto, etc. Atraviesan zonas boscosas y montañosas, en el caso de las aéreas, sin causar alteración al medio, así como pueden ser caminos de acceso donde la afectación al el inmueble es nula. Es decir, pueden ser servidumbres subterráneas sobre el terreno o aéreas. ¿Sí? Esa sería la categoría baja. La categoría media
Se clasifican aquellas líneas aéreas que deterioran el paisaje y que afectan zonas de fumigación, sobre niveles que afectan cultivos y ganadería en mediana escala, subterráneas donde las tuberías no son de diámetro considerable y el líquido que transportan no es de alto riesgo para la contaminación de la zona en el caso del rompimiento de las mismas. Y la categoría alta se consideran las que pasan por zonas urbanas, lo que obliga a que predios con alto grado de deseabilidad para el desarrollo de proyectos civiles tengan que ser modificados. Casos de líneas de alta tensión, tuberías para oleoductos, tanto sobre el terreno como subterráneos en el riesgo de explosiones e incendios. Canales de riego donde los pasos limitan el libre tránsito peatonal y vehicular de la finca, así como de los animales. La finca o el predio del que estamos hablando. Cortes de terreno para usar tuberías o construir caminos con el riesgo de derrumbes o deslizamientos. Entonces el autor aquí, Francisco Ochoa, establece un cuadro de unos porcentajes de afectación de acuerdo a esas tres categorías. En este caso la categoría baja la estima en que afecta en un 30 a 40%. La categoría media va del 45 al 70% y la categoría alta puede llegar hasta el 75 al 100% de afectación. Como ya inicialmente o anteriormente dije, en el informe tomamos este método establecido por el ingeniero Francisco Ochoa, donde nos da una idea de cómo se deben valorarlas, teniendo en cuenta esa teoría y esos parámetros de afectación que nos dan por categorías. En este cuadro que aparece aquí y que lo voy a resumir rápidamente, está el cálculo de la afectación. Primero determinamos el valor del predio, en este caso tomamos el valor del terreno. Francisco Ochoa dice que hay que evaluar el terreno antes y después, o sea, con y sin afectación, o sea, con o sin servidumbre. En este caso, el terreno de sirviente, que es el de los señores Aguas Borges, según la escritura, tiene un área de 1013.25 metros cuadrados. Estableciendo un valor del terreno a la fecha, estimado por investigaciones de internet, para ver qué precio puede tener el terreno en esa área. En ese perímetro del municipio de Barichara establecimos de que el terreno puede estar por el orden de los 350.000 pesos el metro cuadrado de terreno, que es lo que nos vamos a necesitar para establecer aquí la afectación sobre ese terreno. Entonces, ya definido eso, el valor del terreno sería el área por el valor del metro cuadrado, que nos daría un total de 354.637.500 pesos. Posteriormente pasamos a valorar la servidumbre. La valoración de la servidumbre hay que determinar básicamente el área, que ya dijimos que era 21 metros. Lo vamos a trabajar ya tenemos un valor que es el de 350.000 por metro cuadrado, y aquí es donde entra el arquitecto, o sea, en este caso yo, a determinar qué categoría es la que afecta ese terreno. En el caso mío considero que la categoría, por lo que hemos leído, que la categoría es baja, que es una categoría normal para los vertimientos pluviales que no afectan de una manera significativa el predio. Entonces el ejercicio es multiplicar el valor del coeficiente por el valor del metro cuadrado y multiplicarlo por el valor del área. Eso nos daría que los 21 metros por 140.000 pesos estarían dando un valor de 2.940.000 pesos, ¿sí? Eso sería el valor, la valoración de la servidumbre. Pero como estamos buscando ese sería el valor de la afectación de esa área, ¿cierto? De los 21 metros que están afectados directamente por la servidumbre. Ahora vamos a tener que valorar el terreno ya con la servidumbre, que serían dos valoraciones. Primera, la valoración del predio A, que sería el predio B, que está afectado, son los 21 metros, pero el porcentaje restante también se ve afectado. Y en este caso, la afectación es mínima porque está paralela a uno de los linderos, lo que no en el caso de la afectación no es significativa, vuelvo a repetir. Entonces, en este caso, en este cuadro siguiente, lo que se hace es establecer el valor de los 992.25 metros por el valor real
del metro cuadrado tomado para este ejercicio, que es de 350.000 pesos, por un 98%, que sería el coeficiente del área que no está afectada, y esto me estaría dando un valor total de 340.341.750 pesos. ¿Sí? Y esos 21 metros cuadrados, que ya los afecté por el 40%, tiene un 60%, que es el valor restante que me está afectando el terreno. En este caso, eso me daría por 210.000 pesos los 21 metros, 4.410.000. Lo que estamos buscando aquí es averiguar cuánto vale el terreno sin la modificación de la, sin la afectación de la servidumbre. Y posteriormente, cuánto es la diferencia, que ese sería el valor de indemnización que debería tener la servidumbre. Para el ejercicio entonces tenemos que inicialmente el valor del predio sin la servidumbre es de 354.637.500. Y el valor del predio con la servidumbre es de 347.752.750 pesos. Lo que nos daría la diferencia, el valor de la servidumbre o de la indemnización, de 6.885.750. Ya ustedes podrán después mirar el ejercicio como está aquí, claro que no es fácil hacérselo entender así de manera teórica. Y anexado al informe aparece de dónde saqué el área, el tipo de zanja para las tuberías vinculadas, y el planito donde aparecen los predios colindantes y la afectación directa de la... Más unas fotografías, que es un récord de la visita que hicimos en días pasados. Eso es todo el informe. Con base en el experticio técnico que ha sido presentado por el señor auxiliar de la justicia, es esta la oportunidad judicial para ponerlo en traslado a las distintas partes y, si a bien consideran, hacer uso de lo contemplado en el artículo 238 del Código de Procedimientos Civiles. Es decir, evitar su aclaración, complementación o, en última, su objeción por error grave. En primer lugar, se traslada el uso de la palabra del apoderado de la parte autora. Gracias, señoría. En primer lugar, que quisiera solicitarle al doctor Lasprilla que nos aclare, en principio, por qué razón se tiene en cuenta en el peritazgo únicamente el valor de los terrenos, cuando desde el momento de la inspección judicial y se pudo constatar las construcciones que existen en el predio del ingeniero Paul Aguas y la señora Ruth Borges, y pues todas las mejoras que se le han plantado al predio que hacen parte del inmueble. Entonces quisiera antes de cualquier cosa, que él nos hiciera una aclaración, porque existe en el proceso también otro dictamen de otro perito, también auxiliar de la justicia, que nos dio un valor más alto de esa avalúo, de esa servidumbre. Quisiera no compararla con él, sino que nos hiciera una explicación, una aclaración de por qué se tiene en cuenta solo el valor de los terrenos. Bueno, Se traslada el uso de la palabra a los apoderados de los demandados para idéntico fin, ¿sí? Para hacer uso de lo reglado en el artículo 138, sin dar aclaración, adición o objeción. El uso de la palabra del abogado, el apoderado judicial del señor Luis Jesús Pineda Garita. Doctor, yo quisiera pedirle, me dice que presentó un informe escrito. ¿Cómo? Él está vendiendo en estos momentos Es decir, que el único dictamen que vamos a tener en cuenta es el verbal. Estamos dándole traslado al dictamen de que Ya, quisiera que me aclarara. Sí.
dentro del dictamen que me acaba de rendir, usted, pues que nos acaba de rendir, usted nos habló de 3 clases de servidumbre cuando inició: la natural, la legal y la voluntaria. ¿A cuál pertenece la que tenemos en este momento, según su criterio? Le hago saber al apoderado de la parte autora que el señor perito, la función del mismo no es rendir frente a los conceptos jurídicos como tal, sino que la misma, como él lo manifestó, para tener fundamento en la peritación dada, se circunscribe a rendir conceptos sobre la instalación de la servidumbre de aguas que se dice ha sido impuesta sobre el predio de los demandantes y en la indemnización de la misma. Entonces le solicito que aclare cuál es el objeto de su aclaración, porque no estamos para, o sea, frente a aclaraciones o complementaciones. Bien, debido a que puede haber una diferenciación técnica entre 2 conceptos que el señor me manifestó, que es cuando habla de canalización de aguas lluvias, ¿estamos hablando de aguas lluvias que escurren del terreno o hablamos de aguas lluvias de otro tipo? Perdón, doctor. En la expresión judicial quedó claro que los puntos que el perito se iba a referir era exclusivamente a la existencia de la servidumbre y a hacer el avance. Cierto, pero se refiere a las características, también tiene que Las ver con su existencia. características, eso hace parte del fallo. ¿Alguna otra solicitud de aclaración? Es esa básicamente. Quisiera que me aclarara las características que tiene esta servidumbre para que, pues, Las técnicamente, características de la servidumbre. sí, técnicamente nos El exprese eso. abogado apoderado de la señora Doriana G. Gracias, señoría. Yo quisiera saber si en el experticio usted consideró la infraestructura que dice don Fran Aguas construyó para que sus predios no se sienten afectados por el escurrimiento de las aguas lluvias. Se le traslada el uso de la palabra al señor perito para que proceda a resolver las aclaraciones solicitadas por las partes. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que el doctor Pablo sobre por qué no se tiene en cuenta las mejoras que existen actualmente en el terreno. En la visita de inspección nos enteramos de que la obra de canalización de esa tubería se hizo cuando se estaba construyendo el muro, es decir, que se hizo antes de que esa construcción se hiciera. Y en este caso, para yo poder determinar, pues tomo el valor del terreno y no de la construcción, porque obviamente que la construcción no se afectó en ningún momento, ni se ha visto afectada. Si se viera afectada, ya sería otro proceso, que sería el mantenimiento o el arreglo de esa infraestructura de la servidumbre, que es otra cosa diferente. Inicialmente la servidumbre, como es subterránea, de una categoría baja, no está afectando la construcción. En este momento, lo que estamos valorando es la indemnización de la construcción de esa servidumbre. Para responderle a la última pregunta del señor, no estamos valorando el costo de la hechura de la canalización. No me están preguntando eso y por lo tanto eso no se tiene en cuenta en el informe. Me están preguntando es cuánto puede valer o cuál es la valoración por indemnización de la servidumbre. No el costo de lo que costó, eso no lo están preguntando acá. Y con respecto a la pregunta número 2 sobre qué tipo de... Sobre las características de la servidumbre, en el caso, como en la teoría que estaba leyendo, pues la característica de esa servidumbre es voluntaria, porque fue hecha por intervención del hombre, no es natural. Es decir, la hicieron, no fue una cosa natural. Una natural sería, por ejemplo, que esas aguas lluvias estuvieran todavía afectando los lotes. Habíamos dicho que eso no se iba a hacer.
La aclaración que usted solicita en frente a las características. Características. Sí, es solo que como me corrigieron y me dijeron que no se me iba a Las hablar si era características de natural, la servidumbre. si era legal o si era voluntaria, sino que el señor perito debía hablar sobre lo que solicité. ¿Qué características? Es decir, ¿qué conduce? ¿De dónde viene esa agua? Ya expliqué. Bueno, como todos conocemos, en las servidumbres existen la afectación de uno o más predios. En este caso hay un predio que se llama el predio recipiente, que es el que recibe la servidumbre de agua y lluvias, que recibe el flujo de agua o el conducto pluvial o las aguas, como las quieran llamar. En este caso, este predio es de los señores Agua Por, que ya me referí ahí. Los otros dos predios dominantes son el de su apoderado y el de la señora Naguet. Esos son los dos predios que están mandando las aguas lluvias a través de una canalización que es la que está en el predio de los señores. Entonces, en este caso, esta es voluntaria porque tanto en el predio dominante como en el predio sirviente existen obras de infraestructura para recolectar esas aguas lluvias. De las aclaraciones hechas por el señor perito, se le ha trasladado a las partes única y exclusivamente en los términos del número 4 del artículo 238 para su objeción por error grave. ¿El apoderado de la parte autora? No, señorita. ¿Los apoderados de la parte demandada? Señor juez, yo objeto la apreciación que hace el señor arquitecto. O sea, no es simplemente manifestar que la objeta, sino, o sea, La objeto porque el señor califica por como error voluntario. grave, ¿cuáles son las circunstancias en que considera usted que el error grave del peritaje que se ha puesto? La objeto porque el señor perito está calificando como voluntario una servidumbre de agua que escurre naturalmente de los predios, tanto de mi cliente como de la señora Doria. Luego, entonces, de acuerdo al 891 y de la ley colombiana, esa corresponde a una servidumbre natural. No estamos en este momento determinando si existe una servidumbre. Eso me corresponde a mí determinar si existe una servidumbre del orden natural, si existe una servidumbre del orden legal. El peritaje técnico como criterio para el convencimiento del titular del despacho en el momento de emitir la respectiva sentencia, lo acogeré o no en el momento de su valoración. Lo que le corresponde es a las partes aquí, no es simplemente que no satisfaga sus pretensiones en el sentido de que objeto el dictamen por error grave, pero cuál en realidad es ese defecto técnico, porque para el conocimiento de la existencia y de la servidumbre, así como de la indemnización que se llegare a realizar en el eventual caso de que se declare que se ha impuesto esa servidumbre, requiero obviamente de los conocimientos técnicos, científicos y especiales, y precisamente esa es la razón por la que se encuentra acá el señor perito. Entonces, yo le solicito que usted aclare su Señor, manifestación. solamente objeto porque... En este momento, del escrito que dio lectura del señor perito, si había quiere revisarlo. Gracias, señor juez. Bueno.
se mantiene usted, señor apoderado, en que las aclaraciones que ha ofrecido el perito incurren en un error grave determinante para las conclusiones adoptadas por él? No, señor juez, solamente en el testimonio que dio hace un momento, pero en el informe la verdad me parece correcto y me gusta inclusive la manera en la que está haciendo el avalúo. Es mucho más técnico que el que se presentó. El apoderado de la señora Torres. Sí, así es. Bueno, entendiendo que el respectivo experticio técnico que ha ofrecido el señor auxiliar de la justicia y en el que ha expuesto las aclaraciones suscitadas por las partes, sin que él mismo haya sido imputado por el grave, se incorpora a la presente actuación, quedando en esta forma rendido él mismo. Y su valoración, obviamente, que le corresponde al titular del despacho de la respectiva decisión. Así las cosas, y para continuar con el respectivo trámite procesal, se le traslada el uso de la palabra a las distintas partes aquí intervinientes a través de sus apoderados judiciales para que procedan a presentar sus alegatos de conclusión, concediéndose a cada uno de ellos un lapso máximo de 20 minutos. En primer lugar, inicia el apoderado de la parte demandada. Gracias, su señoría. Sea lo primero señalar al despacho que no se puede perder de vista que en el presente estamos frente a un proceso de indemnización por una servidumbre ya existente. No se trata en este proceso de determinar la necesidad o conveniencia de una servidumbre para poder determinar si se impone o no por parte del despacho, o si los propietarios de los predios sirviente y dominante necesitan, les conviene o se benefician de una posible servidumbre para que el juez entre a decidir en la sentencia si impone o no dicha servidumbre. En el presente proceso, el objeto del mismo se delimitó por las partes desde un principio, pues la servidumbre ya existe, es un hecho aceptado por las partes y además comprobado por el despacho, no solo con la prueba técnica hoy oída, sino también de manera directa, pudo ser constatado por el propio despacho en la diligencia de inspección judicial. Como es indudable que la servidumbre ya existe y por lo tanto ya existe un predio sirviente, que es el predio de los demandantes, y existen unos predios dominantes que para el presente caso son los predios de los dos demandados, en este caso los predios de la señora Doria y del señor Luis Jesús. La servidumbre es un gravamen que afecta a un predio que es el predio sirviente en beneficio de un predio dominante que por consistir en un gravamen el predio sirviente en principio no está obligado a soportarlo. Sabiamente el legislador define la servidumbre como un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño, artículo 879 del Código Civil. La servidumbre consiste en un derecho en un predio ajeno que limita el dominio de este y que está constituido a favor de la necesidad de otro predio